Pues buenas tardes chicos, otra vez estoy aquí con ustedes. Vamos a recordar un poquito la semana antepasada, vimos acerca de 1 Samuel 15, del 7 al 24, hablamos sobre la obediencia y luego la semana pasada hablamos sobre Romanos 8, que espero que hayan estado estudiando Romanos 8. Y pues, más que nada el tema pasado fue usar a Dios para huir de Dios. Ajá. Pues hoy vamos a hablar acerca de ignorar emociones relacionadas con la ira, tristeza y el temor. Es decir, ¿cómo es que estamos tan acostumbrados a ignorar esas emociones? Cuando realmente Génesis nos dice que fuimos hechos a imagen de Dios y nos lo repite, que fuimos hechos a imagen de Dios y dice a imagen de Dios fuimos hechos. O sea que todo lo que nosotros somos es porque Dios mismo así es. Ajá. Las emociones que llegamos a sentir, Él también las ha sentido. Por eso también vemos en los evangelios en donde dice que Jesús mismo vivió todas las cosas que nosotros vivimos aquí en la tierra, pero que confiemos en que Él venció al mundo. Es decir, Él venció a todas esas cosas que podían a Él hacerlo sentir que en un momento podía pecar. Ajá. Por eso también la palabra nos dice airaos, o sea, enójate, pero no peques. Ajá. Que esa es una de las cosas que nosotros luego nos enseñan, mal enseñan a que no podemos enojarnos, que no podemos sentir ira, que no podemos sentir, como les dije, tristeza y mucho menos temor. Y yo, o sea, puedo llegar a decirles que esas tres emociones las podemos encontrar en la palabra de Dios, que Dios mismo las siente. Ajá. Y entonces la primera de la ira la vemos cuando nuestro Padre se arrepiente de haber creado a la humanidad y empieza a decir, no entiendo por qué hice esto, o sea, no entiendo cómo pude crear a toda esta humanidad si se han vuelto al pecado, si han hecho todo menos excepto lo que yo les mandé a hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Se molesta y destruye, ¿verdad? Pero encuentra que entre toda la humanidad había un hombre que era prudente, un hombre que era sabio, un hombre que era temeroso de él. Y todos conocemos esa historia, su nombre era Noé. Y le da un mandamiento y a Noé le dice que haga un arca, ¿no? En donde va a salvar a él, a su esposa y sus hijos, a sus familias, las familias de sus hijos, y una pareja de cada uno de los animales, ¿no? Y conocemos esa historia porque tal vez ustedes de chicos la escucharon en repetidas ocasiones en la escuela dominical. Bueno, ahí vemos la ira de Dios. Luego vemos otra parte en la palabra de Dios cuando Él va a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y entonces ahora tenemos a Abraham que está intercediendo y le está diciendo, pero si encuentras tan solo 50 justos, ¿la destruirías? Y Dios dice, bueno, pues si hubiera, ¿verdad? Y entonces va bajando el número, bueno, y si encuentras 20, y bueno, y si encuentras tantos, hasta que le dice, si encontraras un solo hombre justo, uno, ¿la destruirías? Y Dios dice, pues si los encuentro, pues solo a ellos los salvo, ¿no? Y entonces es como él va por su primo Lot, ¿se acuerdan? Va por él y que su esposa se queda mirando para atrás y se convierte en una estatua de sal, ajá, porque se queda mirando hacia atrás, hacia lo que había de wow, de súper. No me imagino cómo era Sodoma y Gomorra, pero me imagino que el pecado era tal que ella le llamaba la atención y que decía, pero ¿por qué voy a dejar esa ciudad, no? Tan llamativa que se ve, ¿sí? Entonces se va. Y, o sea, se van ellos, pero voltea hacia atrás y se convierte en una estatua de sal. Y después vemos a Jesús mismo en el templo cuando llega y encuentra que están haciendo un negocio dentro del templo. ¿Con qué? Con con los corderitos, con los palomillos, con todo lo que era para sacrificios, están haciendo su negocio. Es como que dice, mire, ese que usted trae no es el certificado.
venga aquí porque los nuestros son certificados, cero defecto de nacimiento. Pásele, pásele, pásele porque aquí están los que están bien. O sea, así, ¿no? Clásico, ¿no? Entonces, ¿qué dice Jesús? ¡Hey! Ustedes volvieron, o sea, casi que una cueva, han hecho de mi casa una cueva de ladrones. Y se enoja, ¿sí? Se enoja. Y tira todas las mesas, voltea, o sea, yo me imagino que hace un despapalle ahí adentro en el templo, se enoja. Entonces díganme ustedes, entonces Dios no tiene emociones porque Jesús es Dios. No tiene emociones de ira, no tiene emociones de tristeza, porque Jesús llora cuando se sabe que su amigo Lázaro ha muerto. Pero no creen que llora porque su amigo Lázaro se murió. Él sabía lo que tenía que hacer. Él llora porque Marta y María, que están ahí, les dicen, es que si tú hubieras estado aquí, si tú hubieras llegado a tiempo, o sea, te tardaste, si hubieras llegado a tiempo, mi hermano no hubiera muerto. Ajá. O sea, él llora de la tristeza de ver que no hay fe. Ajá. Pero al mismo tiempo es su gran amigo. ¿Y qué hace? Lo que sabe hacer, lo que es él, ser Dios. Y entonces resucita a Lázaro. Entonces, si nos damos cuenta y podemos estudiar la palabra, vamos a encontrar emociones así. Tristeza, ira, temor. Y van a decir, ¿hay a poco temor? Pues sí. Cuando Jesús estaba un día antes, en la madrugada, para ir a la cruz, antes de ser crucificado, que él sabe que va a morir, no sabe quizás, no sé si él sabe cómo va a morir, pero él sabe que va a morir. Y él está orando en el Getsemaní, en ese jardín, y es ahí en donde él empieza a sentir ese temor ya de hombre, ese miedo de decir, voy a ir a la cruz, no quiero morir de esa manera, no quiero morir de esa manera. Y dice, si está en tu voluntad, pasa de mí esta copa, o sea, evítame este sufrimiento, hazlo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces ahí nosotros podemos ver cómo cambian las situaciones en las emociones. Ajá. Nosotros, o sea, ustedes cuando están en edad, en la juventud, o aún nosotros como adultos, pues tenemos muchas emociones. Podemos llegar a sentirnos tristes ante un diagnóstico, podemos llegar a sentirnos con temor ante un diagnóstico, podemos llegarnos a sentirnos enojados ante un diagnóstico, o también puede ser que en tu familia estén pasando situaciones difíciles, no sé, un divorcio, haya fallecido alguien, y tú puedes llegar a sentir ese tipo de emociones. Ira, tristeza, temor, de qué va a pasar ahora, estoy enojado con mi papá o estoy enojada con mi mamá. O estoy enojado con el gobierno porque le quitó el trabajo a mi papá o a mi mamá y ahora estamos batallando para que yo pueda estudiar. O es que en mi familia hubo un divorcio, una separación y entonces ahora yo tengo que vivir ciertas cosas que no son las mejores o que no me gustaría vivirlas. Pero resulta que hemos sido enseñados a que nada de esto debemos de pensar o de sufrir. Cuando en la Biblia encontramos historias y más historias y más historias que nos muestran las emociones de hombres, como lo dije la semana pasada, comunes y corrientes. Y lo que no debemos dejar, o sea, perder de vista, es que Dios siempre está ahí. Dios siempre está a nuestro lado. Dios está siempre viendo lo que nosotros estamos viviendo y también cómo estamos respondiendo. Entonces, miren, voy a leerles una porción de la palabra que claro que nosotros diríamos, o sea, sí, es el clásico que todo mundo nos lee, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos a Pablo escribiendo a la iglesia de Filipo, en Filipenses 4, en donde dice, así que hermanos, amigos, dice, hermanos míos amados y deseados, o sea, son sus supercuates, ¿verdad? Qué padre que podamos llegar a hacer eso con nuestros discípulos, ¿no? Dice, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados.
Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. O sea, les está diciendo, piensen igual. Quiere decir que por ahí sucedía algo, que ellos no estaban en el mismo sentir. Ajá. Dice, asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que compartieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pero empieza a decir algo. O sea, esa es parte de la carta que está escribiendo Pablo. Pero él empieza a decir algo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. O sea, gócense, estén felices siempre. Y tú dices, o sea, ¿cómo? ¿Quieres que yo esté feliz cuando me está yendo de la patada? Cuando no me fue bien en mis exámenes. ¿Quieres que yo sea feliz cuando en mi casa las cosas no van bien? ¿Quieres que yo sea feliz cuando lo que me mandaron mis papás esta semana para gastos muy apenas y me alcanzó? ¿Quieres que yo sea feliz cuando mis amigos quizás se están comenzando a burlar porque ven que yo soy diferente? ¿O porque yo hablo de un Dios invisible que ellos no creen? ¿Quieres que yo sea feliz? Sigamos. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. O sea, ¿no quieres que me enoje con ellos? ¿No quieres que cuando se me atraviese alguien o me diga algo, me enoje? Sino que sea gentil. O sea, ¿cómo? Ajá, ¿cómo? Y dice, para nada estéis afanosos, o sea, no te estreses, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En lugar de que te estreses, mejor ponte a orar, es lo que está diciendo Pablo. En toda oración y ruego, en otra versión dice, con toda oración y súplica, o sea, por favor, por favor, por favor, ayúdame. Ajá. Con acción de gracias, con acción de gracias. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, o sea, aquella que es incomprensible, aquella que no entendemos, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, podemos llegar a sentir ira, tristeza, temor. Pero lo importante, como siempre he dicho, es lo que se maquina aquí en nuestra cabecita, aquí en la mente. O sea, ¿qué hacemos con esas emociones de ira, tristeza y temor? ¿Qué hago con ellas? O sea, ¿qué me impulsan a hacer? Por eso la misma palabra dice, airaos, pero no pequéis. O sea, no maquines venganza porque estás enojado, porque el Señor dice, mía es la venganza. O sea, descansa en Él. Dice también acerca del temor que no temas porque yo estoy contigo. Y el problema es que cuando nosotros leemos, no temas porque yo estoy contigo, entendemos que no debemos de tener miedo, porque así nos enseñan. No es que el temor no es bueno. Una vez me tocó escuchar a uno de mis sobrinos pequeñitos, tendría, no sé, 3 años, con que, es que tengo miedo, pero al mismo tiempo estoy triste porque le estoy fallando a Dios. O sea, imagínense un pequeñito de 3 4 años. ¿Y cómo que le estás fallando a Dios? Porque tengo miedo. Porque los hijos de Dios no debemos tener miedo. A ver, tache. Ajá. Tache al que le enseñó eso. Los hijos de Dios tenemos sentimientos. Todos los seres humanos tenemos sentimientos y tenemos emociones. Todas las emociones. Porque fuimos hechos a imagen de Dios. El punto aquí es cómo ejecutamos o a dónde llevamos esas emociones, qué pensamientos se generan con esas emociones. ¿Sí me entienden? Es decir, si yo estoy triste y de repente estoy aquí, como les dije, como vaca rumiante, en lugar de estar con la palabra de Dios, estoy con ese de que, ay, es que estoy triste, ay, es que no sé qué, ay, es que pues entonces ya quité mi vista de Dios. Quité mi mirada y ahora estoy enfocada en mí. O sea, estoy ensimismada, ¿sí? Y para evitar eso, para evitar que, por ejemplo, ay, es que sí me lo vuelvo a encontrar, donde se me cruce, yo lo voy y lo ahorco. O donde se me cruce la fulanita está, o sea, me voy encima y que me agarren o que me amarren porque la voy a destripar. O sea, esa ira, yo ya estoy así maquinando aquí algo, que eso ya no es de Dios. Ajá. ¿Sí? Por eso dije, el pecado está en la concupiscencia, o sea, en lo que estamos pensando, lo dije la semana pasada.
Entonces, por nada estén afanosos, dice, por nada se estresen, si no sean conocidas todas tus peticiones. ¿Qué quiero decir con eso? Que si tú de pronto te estás teniendo situaciones de tristeza, ¿sabes qué? Ve con el Señor y ahí derrama tu corazón y ahí dile lo que te hace sentir triste. Ahí expresa todo lo que te hace sentir triste. No te des de azotes de, es que no debo estar triste y con una cara así. Hola, es que yo no estoy triste, estoy feliz, pero por dentro está que te lleva. Ajá. No, no estoy enojada. Ah, y con cara de, ay, que ni se me atraviese. No, no, no tengamos esa negación de las emociones, ¿sí? O sea, en pocas palabras, no seamos hipócritas con nosotros mismos ni con los que nos rodean, con las emociones que sentimos, ¿sí? Las sentimos y las vamos a seguir sintiendo. Entonces, por nada estemos afanosos. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones. Y más adelante, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero el siguiente versículo es la clave para que nuestros pensamientos sean acorde, alineados a lo que Dios quiere. Porque dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, o sea, por lo demás, chicos que están allá en Veracruz, todo lo que es verdadero, batallo, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ajá. O sea, cada vez que tú tengas un pensamiento ahí medio raro, que sepas que no, pues piénsate, a ver, ¿es honesto? ¿Es verdadero? ¿No lo es? ¿No lo es, Señor? O sea, en el nombre de Jesús, ato ese pensamiento y lo llevo cautivo a la cruz. Señor, estoy enojadísima, o sea, o enojadísimo. O sea, siento ganas de ahorcarlo, siento ganas de romperle la cabeza, siento ganas de esto. O sea, no lo voy a llevar a cabo, pero se lo tengo que decir a Dios. O sea, ¿por qué? Porque tiene que ser así. A Él tenemos que llegar todas nuestras, no sé, nuestros afanes, nuestras ansiedades. Dice que a Él correrá el justo y levantado será. O sea, tenemos que ir. Y por más abatidos que estemos, por más enojados, por más tristes, por más temerosos, llegar a sus pies y decirle, me siento así, yo te aseguro, que te aseguro, que te aseguro, que cuando tú llegues con esa libertad de poder expresar lo que sientes y no con una máscara de que todo está bien, ajá, de que todo va súper guau, pues Dios va a obrar en tu vida y vas a empezar a ver cambios. Ajá. Los vas a ver porque los vas a ver porque estás siendo sincero, estás siendo honesto con Dios. Porque Dios sabe lo que tú piensas, Dios sabe lo que tú sientes, Dios lo sabe porque te hizo así. Y Él conoce nuestros pensamientos más que todas las cosas, los conoce. Pero Él no va a hacer las cosas por nosotros. Como yo siempre he dicho, Él ya lo hizo una vez y lo hizo una vez y para siempre. ¿Cuándo? Hace más de 2000 años, cuando envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz y a resucitar el tercer día y está sentado a la diestra del Padre y ahí está. Y nosotros ahora nos toca hacer la siguiente parte. ¿Cuál es creer? Creer en todas sus promesas, creer en todas las cosas que Él tiene para nosotros, pero sobre todo accionar en las cosas que tenemos que accionar y no quedarnos ahí como que esperando a que Dios resuelva nuestros problemas. Sí, es verdad, sentimos emociones, no debemos de sentirnos culpables porque en un momento te enojaste o porque en un momento te sentiste triste o porque en un momento llegaste a sentir temor. La verdad es que no debemos de sentirnos culpables. ¿Por qué? Porque eso sí que no es de Dios. La culpa no viene de Dios. La culpa viene del enemigo de nuestra alma. En cambio, el arrepentimiento sí viene de Dios. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es el sentimiento que nos permite voltear a Dios y decir, he pecado, no lo debía de haber hecho así, pero necesito que me ayudes a cambiar. Esas son las cuestiones que debemos de aprender para seguir creciendo. Y ustedes como chavos, no crean que
es que estoy chavo y he cometido muchos errores, todos cometemos errores. Por eso yo les puse ahí en mi página de Facebook una canción de Jesús Adrián Romero que se llama Quizás. Escúchenla, porque es la verdad. O sea, no es quizás, es que todos tenemos algo descosido, algo roto que necesita ser reparado. Y necesita ser reparado por Dios. Entonces yo les dejo que tengan una excelente semana. Recapaciten en esto. Piensen, ¿qué hago cuando me enojo? ¿Qué hago cuando siento tristeza? ¿Qué hago cuando siento temor? ¿Voy a Dios? ¿O voy con los que me rodean y les cuento y luego me llenan de cosas la cabeza? ¿Qué hago? ¿Con quién acudo primero? Repasen eso, chicos, y sobre todo apréndanse Filipenses 4:8 para que vean, ahora sí que hagan de ese un colador de sus pensamientos y de todas sus acciones si ya está siendo conforme a ella. Y si no está siendo conforme a ella, nuestro ayudador, el Espíritu Santo, es el que nos va a llevar a que logremos pensar de manera más pura, más honesta, más verdadera, y no lo vamos a hacer, recuerden, al 100%. ¿Por qué? Porque si seguimos viviendo en este cuerpo que es corruptible, ¿sí? Porque vamos camino a ser iguales que Jesucristo. Entonces, que Dios les bendiga y que tengan una excelente semana. Nos vemos el próximo jueves a las 5, Dios mediante. Bye.